Un eje fundamental y un valor diferenciador muy importante del software Peina Estrucudos es la parametrización del contenido astrológico. ¿Qué es esto? Si tú eres estudiante o un investigador en astrología o un profesional en astrología, muy probablemente te habrás dado cuenta que existen diferentes tendencias y enfoques muy particulares en cuanto al análisis astrológico hace referencia. Digamos, uno de los más simples y evidentes es, por ejemplo, el tipo de domificación de casas. Hay escuelas que trabajan el sistema Plácidos de domificación, hay otras escuelas que trabajan el sistema Koch de domificación de casas, otras trabajan el sistema topocéntrico de casas en versiones modelo eclíptico ascensional, y así existen otros tipos de elementos que de alguna u otra forma particularizan el enfoque astrológico. Entonces, el software se diseñó pensando en esas diferentes opciones de los potenciales usuarios del mismo, en los cuales uno como usuario podía determinar qué contenido astrológico o qué enfoque de esos contenidos o escuelas muy particulares de astrología se desean trabajar con el software. Entonces, para eso se diseñó un concepto que es el concepto de las plantillas. Las plantillas son archivos incluidos con el software que pueden ser modificados a voluntad para ir configurando las necesidades específicas en cuanto al análisis astrológico. Estos archivos, digamos, con la instalación vienen unas configuraciones que son las más comunes, las que se usan normalmente en diferentes escuelas, como por ejemplo son el sistema de casas Plácidos, el COC y el sistema topocéntrico, pero existe un uso avanzado del software que permite de alguna forma modificar esto. Eso lo explicaré en otros videos. En este momento lo que me interesa es que te quede claro el concepto de la parametrización. Entonces, para eso se trabajan tres tipos de archivos, que son estos que te voy a listar en este momento. Unos archivos que hacen referencia a las configuraciones, otros archivos que hacen referencia a los esquemas y otro archivo que hace referencia a las plantillas. Eso yo donde lo visualizo con el software, ya te lo voy a mostrar aquí. Fíjate que al costado izquierdo, hacia la parte media inferior, aquí donde te estoy mostrando con el mouse, existen tres secciones. La primera sección hace referencia a las configuraciones, la que te acabo de nombrar. La, 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 la sección de abajo que ocupa una gran parte hace referencia a los esquemas y esta de aquí hace referencia a las plantillas. ¿Qué son esos archivos? Las configuraciones hace referencia al contenido y al enfoque astrológico. Son archivos que al momento de seleccionarlos pues tienen un énfasis o un uso referido al contenido de enfoque astrológico. Entonces tú por ejemplo vas a encontrar archivos aquí, el que tiene el nombre Plácidos. Entonces esta configuración hace referencia a que el contenido y enfoque astrológico que el software va a trabajar está principalmente referido al sistema Plácidos. Esta otra que está aquí, esta configuración, la número 2, hace referencia al sistema de casas Koch, y la 3, 4 y 5 hace referencia al sistema topocéntrico, domificación de casas topocéntrico. Igual tú puedes crear configuraciones de acuerdo a tu necesidad y tu gusto. Entonces, por ejemplo, estas últimas hacen referencia, son configuraciones que trabajan el sistema Plácidos, pero están enfocadas a los procesos de aprendizaje de la astrología. Entonces, cuando tú seleccionas estas configuraciones, están enfocadas a un proceso muy particular de astrología. Cada una de estas configuraciones está casada a un archivo de esquemas. Entonces esto tiene una secuencia. Las configuraciones, cada configuración tiene un archivo de esquemas y a su vez un archivo de plantillas. Por eso las configuraciones vienen siendo como la parametrización principal del contenido astrológico. Entonces fíjate que yo cada vez que selecciono un archivo de configuraciones, se me modifican el listado que aparece en la sección de esquemas y en la sección de plantillas. ¿Por qué? Por lo que te acabo de explicar. Cada una de estas configuraciones tiene asociado un esquema o una plantilla o un listado de esquemas o un listado de plantillas. ¿Qué son los esquemas y qué son las plantillas? Entonces, lo primero de configuración es el contenido del enfoque astrológico. Los esquemas hacen referencia a qué es lo que voy a trabajar de ese contenido. Entonces, si te das cuenta, el qué ya es como una aplicación muy específica de qué es lo que voy a trabajar de ese contenido y enfoque astrológico que seleccioné. Entonces, volvamos aquí al archivo. Fíjate que cuando yo selecciono la configuración Koch, me dice, tú puedes trabajar de esa configuración que seleccionaste un esquema que hace referencia al horizonte en casa,
al horizonte Ares, a planetas en signos, a planetas en casas. Aquí hay un listado de aproximadamente 26 opciones de esquemas. Cuando yo selecciono topocéntrico natal, el que voy a trabajar de ese enfoque, de ese contenido astrológico, es diferente. Entonces, está el natal eclíptico, el natal ascensional. Bueno, hay varias formas en las cuales yo puedo visualizar qué es lo que voy a trabajar de ese contenido que he seleccionado. Entonces, fíjate que cada vez que tú seleccionas una configuración, el esquema, que es lo que voy a trabajar de esa configuración, pues dependiendo del archivo que selecciones, pues se te muestra. Normalmente en el esquema están asociados lo que hace referencia a la información que voy a visualizar, ya sea esquemas natales, tránsitos, progresiones, direcciones, etcétera, etcétera, y cómo voy a visualizar esa información. Bueno, la siguiente sección son las plantillas. Las plantillas hace referencia al cómo es que voy a visualizar ese contenido. Eso hace ya referencia más a la parte gráfica de cómo voy a visualizar ese contenido. Entonces fíjate que la gráfica que estoy visualizando aquí a la derecha tiene un componente gráfico característico. Selecciono otra plantilla y esa misma información la estoy visualizando gráficamente con unas características diferentes. Cada una de estas plantillas hace referencia a cómo estoy visualizando gráficamente la información. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, aquí en el esquema, en el que voy a mostrar una información, por ejemplo, fíjate esta, cada vez que yo selecciono uno de estas formas de visualización de las plantillas, aparecen unos colores diferentes. Básicamente el objetivo de las plantillas es gráficamente, visualmente identificar la información de una forma particular. Eso pues tú te vas a dar cuenta más adelante con los diferentes videos, tutoriales que vamos a estar desarrollando, el uso práctico de las plantillas. Y también pues hay personas que visualmente les agrada, por ejemplo, identificar los signos, hay otros que no les agrada tanto. En este caso, por ejemplo, estas dos primeras plantillas colorean los aspectos externos del mismo color, las otras dos les dan el color típico de la carta interna que se esté trabajando. Entonces, este es un concepto bien interesante, el de la parametrización del contenido astrológico, donde el archivo principal es el de configuraciones, que es el que determina el tipo de esquemas y el tipo de plantillas que se van a listar. Las configuraciones hacen referencia al contenido de enfoque astrológico, los esquemas a qué es lo que voy a trabajar de este contenido que seleccioné, y las plantillas cómo voy a visualizar ese contenido. Entonces eso se encuentra en estas tres secciones: configuraciones, esquemas y plantillas. Este es un concepto muy poderoso, muy fácil de usar. Lo importante es que tú vayas identificando pues el sistema con el cual trabajas normalmente, y si pues ya eres un investigador o deseas trabajar otras escuelas y tendencias, pues tienes la opción de hacerlo. Estas que hemos incluido aquí son unas que por defecto están con el programa de instalación. Obviamente pues se pueden incluir muchas más, tú puedes crear las tuyas propias, y esto pues tiene una opción, y es que es ilimitado el número de configuraciones y en consecuencia de esquemas y plantillas que se cree. Aunque esto ya hace parte de un trabajo un poco más avanzado del software, que eventualmente también te enseñaré cómo hacerlo por si te interesa. Entonces, esta es la introducción a la parametrización del contenido astrológico.